Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio muy hermoso de parte de Dios poderlos saludar y compartir con ustedes este tiempo. Agradezco a nuestros amados pastores, el doctor Julio Veras y pastora Ani de Veras, por darme este lugar tan especial y a la vez de tanta responsabilidad, pero con la ayuda de Dios vamos a compartir la palabra y antes de iniciar vamos a orar. Padre, en esta hermosa noche te agradecemos porque nuevamente, Señor, nos podemos reunir como congregación de Monte Gerizim y porque sabemos, Señor, que tú has tenido el cuidado de cada familia de esta hermosa congregación y porque tu palabra, Señor, ha sido derramada y enviada como semilla de vida para cada uno de nosotros, y esperamos, Señor, que nuestros corazones, Señor, sean tierra fértil para recibirla con gratitud, con alegría, con obediencia, con prontitud, y que podamos dar frutos, Señor, al 100%. Frutos de obediencia para ti, Señor, y que nuestra vida pueda ser transformada a través de tu palabra. Señor, por favor, usa mi vida y que sea tu palabra, Señor, la que cumpla el propósito por el cual va a ser enviada. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, espero que ya todos estemos listos para este tiempo y que todos tengan pues su corazón dispuesto y su Biblia ahí a mano para poder también leer los versículos que han sido dados por Dios y por nuestras coberturas para esta noche. Y el tema es muy especial. Hablamos sobre la justificación y pues yo casi nunca le pongo nombre a las enseñanzas, pero bueno, en esta noche intenté, y somos justificados por gracia, y pues no es un tema para mí, es una hermosa realidad, una hermosa bendición que el Señor haya tenido misericordia de nosotros o de mí y haya justificado mi vida. Y vamos a empezar con la definición de justificación, o lo que yo encontré, y algunas otras ideas importantes. Dice que la palabra justificar se traduce de una palabra griega que se dice dikaio, que hace referencia no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. Y la palabra en Romanos 5:1 lo confirma, donde dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Significa entonces que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios el que lo hace, y que cuando Dios justifica en nuestra vida, Él declara sobre mi vida y sobre la vida de cada uno de ustedes que somos personas justas. Así que qué hermoso es poder saber que nosotros, por medio del amor de Dios tan grande, hemos sido justificados. Y ahora pues yo ya sé, ¿verdad?, que nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, sino que solo Dios lo puede hacer a través de la persona maravillosa de Cristo Jesús. Ahora dice justificación para todos los que creen. Fíjense que esta parte de la justificación que el Señor ha dado para nosotros es iniciativa de Él, ¿verdad? Él siempre toma esa iniciativa de amarnos, de entregarse por nosotros, de salvarnos, de perdonarnos. Y nuevamente la justificación es idea, el plan, el proyecto hermoso de Dios para nosotros. Y
y por medio de su gracia es que lo hace. Por medio de la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz por nosotros. Y eso lo encontramos en Romanos 3, 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Encontramos entonces en este versículo la condición en la que estábamos, o al menos en la que yo me encontraba, en pecado, en desobediencia, en enemistad con Dios. Y dice aquí que había sido yo destituida, había sido quitada entonces de la gloria de Dios, pero a causa de mis pecados. Pero luego el plan perfecto de Dios era justificarme, y no lo hizo cobrando alguna cantidad, un precio o condicionando algo ahí, sino que simplemente dice gratuitamente por su gracia. Y esa redención vino a través de Cristo Jesús. Luego encontramos también en Gálatas 2:16 otro hermoso versículo que dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entendemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Habían momentos especiales que el pueblo de Israel se acercaba al tabernáculo y el sacerdote ofrecía sacrificios para limpiar, para pedir perdón. Pero esos sacrificios que se presentaban según la ley no podían borrar los pecados, sino que solamente los cubría. Pero la sangre de Cristo, el Cordero perfecto de Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros, Él sí, el poder de ese amor, de ese sacrificio, de esa vida y de esa sangre, de su muerte y de su resurrección, ha sido capaz de limpiar y de lavar toda la maldad, todas las manchas de nuestro corazón. Y en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces ahí encontramos, ¿verdad?, que esos sacrificios que se ofrecían anteriormente a la venida de Cristo a este mundo y a su entrega por amor a nosotros, no podían hacer mayor efecto, por así decirlo, en la vida de aquellas personas, porque tal vez se arrepentían por un momento y sabían que al año podían de nuevo presentar un sacrificio y ya sentirse otra vez limpios para continuar, pero no en una vida como hemos estado viendo, en una santificación progresiva, sino que se quedaban ahí disfrutando de esa limpieza temporal y luego volvían otra vez a sus acciones anteriores. Y en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces estamos ahí, ¿verdad?, que esas son las obras de la ley, que mucha gente tal vez se esfuerza humanamente o religiosamente por limpiar sus pecados, por pagar o hacer algunas actividades especiales, creyendo que de esa forma van a obtener la salvación, la justificación. Pero en estos versículos de la palabra se nos indica claramente que no es a través de las obras, sino que solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Luego vamos a Hechos 13:39, donde nos dice que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él,
Ese Él es un pronombre que hace alusión a Cristo Jesús. Dice, todo aquel que cree es justificado. Entonces, el plan de Dios para justificar al ser humano es para todos, sí, pero lo único que nosotros tenemos que hacer para recibir esta justificación es creer. Y miren el verbo ahí justificado, quiere decir que eso ya fue hecho. No dice y todo aquel que cree lo voy a justificar o trataré de justificarlo. No, es una acción que ya está hecha para nosotros, para beneficio de nuestra vida material, física, espiritual y eterna. Entonces solo está en que nosotros decidamos creer que necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Luego dice en Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, nuevamente, la palabra nos está indicando que nosotros no tenemos que esforzarnos por la parte de actos o de material o físicamente por alcanzar esa justificación, porque lo único que necesitamos es tener fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo, pensando en nosotros, en nuestro bienestar eterno y no despreciar ese regalo tan hermoso que Él nos ha dado. Ahora, nosotros tal vez nos preguntamos, pero ¿de qué vamos a ser nosotros justificados? ¿De qué nos justifica Dios por medio de Cristo? Tal vez podemos decir, bueno, yo soy una buena persona o una excelente persona, trato bien a la gente, en fin, una serie de justificaciones humanas. Pero saben que sí necesitamos todos la justificación, o al menos yo sí la necesito. Y en esta parte hay una palabra hebrea que dice sedek o sedaka, no sé si así se pronuncia, pero bueno, se deriva de un verbo que significa ser justo o declarar que tal persona es justa. Incluso dice hacer lo justo en relación con el pecado. Entonces, aquí ya nosotros podemos ver que Dios nos justifica y lo necesitamos porque en nuestra vida hay pecado. Así hemos sido ya concebidos, ¿verdad? Desde que el pecado entró a este mundo por la desobediencia, todos nacemos con esa semilla de maldad, de pecado en nuestro corazón y se va desarrollando si nosotros no decidimos o no consideramos que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y vamos a leer aquí ¿de qué es que yo necesito ser justificada o justificado? En Primera de Corintios, en el capítulo 6, voy a leer versículo 9 al 11. Ahí encontré yo por qué es que yo necesito ser justificada. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, decimos, pero es que yo no soy nada de eso, ¿no? Pero ahí está esa lista, hermanos, de las situaciones, ¿verdad? Que nos pueden separar de Dios. Y a veces decimos, bueno, no, nunca he fornicado, no soy idólatra ni adúltera, no, Dios me guarde. Pero a veces en nuestro corazón, ¿verdad? Hay situaciones, hay
momentos o semillas que han caído ahí y que no le agradan a Dios y que están dando frutos que no son para la gloria de Dios. Entonces de todo eso yo me tengo que arrepentir y tengo que decirle al Señor, yo te necesito en mi vida, Señor. La idolatría no es necesariamente que yo venga y adore una imagen o algo así, sino de repente una persona o una actividad o una situación en mi vida que se torna mucho más importante que mi relación con Dios, le va a quitar, le va a robar el lugar a Dios y entonces yo estoy ahí siendo idólatra. Así que hermanos, dice, ni los ladrones, pero imagínense hermanos, si yo le estoy robando el tiempo a Dios porque no tengo comunión con Él, no tengo un tiempo de oración o de meditación de la palabra, o quizás el Señor, seguramente el Señor nos ha bendecido a todos materialmente con trabajo o negocios o lo que usted sea que se dedica, el Señor le ha dado bienes materiales y económicos, pero usted no está honrando al Señor con su ofrenda, su diezmo. Entonces, de cierta manera, si yo no cumplo con ese requisito de parte de Dios, yo le estoy robando al Señor. Y de cierta manera, hermanos, entonces todos, insisto, yo sí necesito la justificación de parte de Dios. Y luego en 1 Corintios 6:11, ahí seguidito, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos entonces que esos versículos 9 y 10, si usted y yo ya nos arrepentimos, si usted y yo ya le dijimos, Señor, yo te necesito en mi vida como mi Salvador, como mi Redentor, justifícame, límpiame, lávame, entonces eso ya es un pasado que el Señor no nos va a recordar ni nos va a recriminar, porque aquí dice que ya hemos sido lavados, santificados y justificados por medio de Cristo Jesús y el Espíritu de Dios. Qué hermosa obra entonces la que el Señor hace al justificar a todo aquel que se acerca diciéndole, Señor, te necesito. Señor, yo creo en ti. Señor, yo quiero esa justificación porque sé que hay beneficios para nuestra vida. Dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, qué gloriosos estos versículos, hermanos, porque sabemos que el amor de Dios ha sido tan infinito, grande, perfecto, que ha abarcado a toda la humanidad, a todo ser humano que diga, yo acepto a Jesús en mi corazón, yo lo necesito. Ahí está para nosotros disponible. Y qué hermoso que Él viene entonces a vivir, a ser morada en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Y de esa forma entonces yo me convierto en un templo de Dios para gloria de su nombre. Luego dice, acá yo escribí una pregunta, dice, ¿qué papel tiene exactamente, dice, la fe para que yo pueda ser justificada? Y dice, ¿podría ser que la fe misma nos hace dignos de la justificación? No, dice, porque la fe por definición no es una obra, dice, es precisamente la única actitud humana que le dice a Dios, yo no puedo, necesito que tú me salves. Entonces, tenemos que preguntarnos si nosotros diariamente vivimos diciéndole, Señor, yo no puedo solo, yo te necesito a ti. Y en la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Que separados de Él nosotros nada podemos hacer. Tal vez podemos alcanzar muchos éxitos, realizaciones o satisfacción en nuestra vida personal. Pero al final, lo espiritual, lo que realmente vale, se ha quedado estancado, se ha quedado perdido ahí para nosotros. La justificación por la fe, entonces, hermanos, es la clave o la base de la vida cristiana, porque nos da a nosotros como creyentes el derecho legal
de participar en las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora del Espíritu. O sea que no se va a quedar ahí ese proceso. La justificación entonces es el momento inicial, el inicio de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, pero luego el Señor sigue haciendo más cosas, más cambios en nuestra vida a manera de lograr la santificación y alcanzar todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros aún antes de la fundación del mundo. Vamos a Gálatas 3:6. Dice, la justificación por la fe es también el motor que impulsa la fidelidad a Dios porque garantiza ser aceptado por Él, lo cual libera al creyente para obedecerle radicalmente, dice, confiando que Dios estará siempre con él y obrará todo para bien. Dice, ahora bien, no todo el mundo, no todos gozan de este privilegio. ¿Quiénes son aquellos, dice, a quienes Dios justifica? Pues ya lo entendemos, ya lo sabemos, que son los que creen, los que tienen fe en Cristo Jesús. En Gálatas 2:16 dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esta palabra es de gran bendición, es una luz para nuestro diario vivir como cristianos, sabiendo que nuestro esfuerzo por agradar a Dios es mínimo realmente, porque ya todo lo hizo Dios a través del sacrificio de Cristo. Y la fe dice que es una actitud de receptividad, de dependencia y de confianza. Y muchos, lamentablemente, hermanos, tal vez en algún momento lo hemos sido, ¿verdad? Orgullosos, queremos sentirnos nosotros independientes, que no necesitamos de nada ni de nadie para poder realizar lo que hemos planeado tal vez, pero nosotros tenemos que aprender que dependiendo de Dios, que confiando en Dios y en su palabra y en sus promesas, es que nosotros podemos alcanzar la vida espiritual, la vida eterna. Dios no nos justifica por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos, ¿sí? O por realizar las obras de la ley, sino por lo que Jesús hizo por mí y por cada uno de ustedes. La fe nos permite entonces confiar en Jesús y en su obra, que es más que suficiente para que podamos recibir la justificación de parte de Dios. Luego vamos a otro versículo en Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros, dice, abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Miren qué hermosos versículos, que nosotros de ser pecadores, o yo de ser pecadora, separada de Dios, enemiga de Dios, apartada de todas las bendiciones, por medio del sacrificio de Cristo y mi fe en Él, yo he sido perdonada, justificada, y según este versículo, también he sido hecha heredera. ¿Heredera de qué? De todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, de todos aquellos dones, de todo aquello hermoso que el Señor quiere que nosotros como hijos tengamos, ¿verdad? Si nosotros humanamente como padres acá en esta tierra
tratamos de que nuestros hijos estén bien, que sean felices, que obtengan lo que anhelan y desean. Y nosotros estamos ahí para apoyar. Cuánto más Dios que ha creado todo este universo tan hermoso y nos ha creado a nosotros también. Nos ha sostenido, nos ha mantenido, nos ha proveído. ¿Y qué más provisión que la salvación de Cristo en ese sacrificio tan doloroso para Él, pero que ha resultado para nosotros de bienestar, de vida eterna? Entonces, hermanos, así que aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos ha dado, porque es gratuito, es por gracia, es por misericordia, es por amor, que Él se despojó de lo que más amaba, su Hijo Jesús, su unigénito. Lo envió a esta tierra, dice, y se hizo pecado por nosotros. ¿Cuánto más amor podría demostrar Dios? Ese es para mí, pues, el máximo nivel, la máxima demostración de amor para el ser humano. Para mí, que estaba cubierta de lodo, de pecado y manchado mi corazón, pero aún así el Señor dijo, la iglesia, el mundo necesita una oportunidad de salvación y por eso envió a Jesús. Ahora, la justificación es un don gratuito. Ya lo leímos, ¿verdad? Que es en el sentido de que Dios le va a hacer justo a la persona gratuitamente. Y dice en Romanos 4, 24 y 25, dice, y no solo por Él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, el Señor fue llevado a sufrimiento, a dolor, a muerte, pero qué hermoso que también fue llevado a resucitar, a salir de ese lugar donde había sido puesto, para que usted y yo ahora vivamos justificados. Y aún el salmista David, ¿verdad? En ese tiempo no estaba Jesús, pero en el corazón del salmista había esa esperanza, seguramente guiada por el Espíritu de Dios. Y en el Salmo 32:1, él escribe algo tan real y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado, dice, el Señor no tomará en cuenta. Miren qué bendición que el Señor entonces perdona, limpia, lava, borra, elimina por completo nuestros errores, nuestros pecados del pasado y ya no los tomará en cuenta, dice, ¿verdad? A veces hay personas que recriminan o recuerdan constantemente alguna situación desagradable o molesta o triste para nuestra vida, pero el Señor viene y dice aquí, mira, yo te perdono de una vez y para siempre. No tengo por qué estar recordando lo que eras o de dónde te saqué o tu condición. No, simplemente Él nos saca de ahí, de esa oscuridad, y nos lleva a su luz admirable. Y luego el apóstol Pablo en Romanos 4:7 vuelve a citar este hermoso salmo y dice nuevamente lo mismo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Entonces, a través del sacrificio de Cristo es que nosotros hemos alcanzado la justificación. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado fue transferido a Cristo. O sea, sobre Él recayó toda esa carga pesada de nuestra mala manera de vivir. Pero luego el sacrificio es realizado, el milagro de salvación es llevado a cabo, Cristo es resucitado y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros.
y por medio de ese milagro somos entonces transformados a una nueva vida. Luego dice que definitivamente, hermanos, el personaje entonces glorioso, maravilloso, eterno, lleno de amor para la humanidad es Jesús. Sin Él, este plan, este proyecto eterno de justificación para la humanidad no se hubiera podido realizar. Pero Él, por su gran amor, se entregó, dice a sí mismo, por nosotros, y ahora nosotros disfrutamos de ese privilegio de ser amados. Y nuevamente, ¿verdad? Lo que ya les leí, que en Romanos 4:25 dice que Jesús fue resucitado para que pudiéramos nosotros ser justificados. Creemos entonces en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios que también conoció la humanidad porque vivió aquí entre nosotros. Conoce entonces la condición del hombre, conoce la debilidad, conoce las circunstancias en las que nosotros vivimos y atravesamos, pero a Él no le importó esa situación y se entregó y resucitó para que usted y yo ahora vivamos esta realidad, ser justificados por Él. Ahora, yo ya decidí creer, tengo fe, reconocí que necesito a Dios, que mis pecados ya no pueden estar ahí gobernando mi vida. El Señor me ha salvado, me ha perdonado, pero ¿qué pasa entonces ahora? ¿Cuáles son los resultados de la justificación? En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, yo estoy en paz con Dios, entonces ya no soy enemiga de Él, ya no soy contraria a la voluntad de Dios, me trato de sujetar para vivir en obediencia y ya no hay señalamiento de parte de Dios, ya no hay acusación, aunque el enemigo trate de levantarse y acusarme, eso ya no existe, ya no hay culpa. Gloria a Dios porque el Señor ha hecho entonces la obra perfecta en nuestra vida. Tenemos entonces que esforzarnos espiritualmente, hermanos, por agradecer, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo que Él hizo por nosotros no tiene precio. Es la sangre de Cristo Jesús. Y en Romanos 8:1 dice, ahí lo confirma, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 3:24 dice otro hermoso resultado de la justificación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita y sin merecerlo. Y realmente nosotros no merecíamos tanto amor, pero a Dios le plació. Cuando hablamos de la gracia de Dios nos referimos a todas las bendiciones que Él ya tiene ahí preparadas para nosotros y las vamos a recibir si nosotros nos amistamos con Dios, si nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Él sea el que gobierne nuestra vida. En fin, para terminar, quiero compartir esta hermosa cita bíblica en Romanos 8:28 al 34, que pues en lo personal ha sido para mí un versículo que en momentos de adversidad ha sido ayuda y fortaleza en mi vida. Y dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Bien, hermanos, con esta palabra que cuando la estaba escribiendo aquí, pues yo decía, ¿qué más tengo yo que hablar sino solamente leer y recordarme y recordarles a ustedes en el amor de Dios que la palabra está hecha, está escrita para bendición de nuestra vida, para restauración de nuestra alma, para que nuestro espíritu se edifique, se nutra, se levante y pueda realizar para gloria de Dios lo que Él nos ha llamado a hacer. Y que esta última cita, ¿verdad?, de Romanos 8:28 pueda quedar grabada en nuestro corazón, porque ahí encontré yo como el resumen de todo este tema de la justificación. No hay quien nos señale, no hay quien nos condene, no hay quien pueda, pues por así decir, hablar mal de nosotros, porque Dios en su gran amor envió a Cristo a este mundo a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida por nosotros, pero también lo levantó de los muertos, lo glorificó y ahora está Él, dice, a la diestra del Padre, pidiendo por usted y por mí. Entonces, que esta palabra hermosa, hermanos, haya quedado en nuestros corazones y podamos nosotros meditar en ella y agradecer a Dios y vivir en obediencia. Que la gloria sea para el Señor y gracias por su atención y por este tiempo en el que hemos podido compartir la palabra. Amén.